Dios les bendiga, el día de hoy tenemos un invitado especial, el pastor Alexander Escalante, que nos visita desde el país de Perú. Pastor, Dios le bendiga mucho. Hay algo que siempre quería preguntarle, ¿por qué el ceviche es una comida fría? Amén, hermano, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a todos los hermanos. Bueno, el ceviche es un plato frío porque la preparación es con el pescado crudo, ¿verdad? Ajá. El pescado crudo se lava, se pica y se hace cocer con el limón. Y unos 10 minutos, 15 minutos después de haber sido cocido con el limón, se acompaña con cebolla, con camotes cocido, con lechuga y con sus respectivos aderezos, que es el ajo y la pimienta, ¿verdad? Y por eso es un plato frío típico del Perú. Sí, porque una vez nosotros hemos ido al país de Perú y yo siempre quería probar y cuando he probado se me ha mandado frío, decía, no, ¿por qué está tan frío? Pero bueno, el día de hoy tenemos una entrevista con el pastor. Quisiera que nos cuente su vida, cómo era en Perú y cómo Dios ha cambiado su vida cuando usted ha llegado a Jesús. Amén, hermano. Bueno, yo en Perú tenía una vida muy terrible porque cuando yo estaba en el Perú yo no conocía los caminos de Jesús. Entonces, allí en Perú yo tuve que vivir muchas cosas terribles, ¿no? Por causa de que mis padres se separaron cuando era un adolescente. Y ahí yo comencé a vivir cosas terribles, ¿verdad? Mi corazón comenzó a llenarse de muchos sentimientos terribles, rencor, odio, sufrimiento, dolor. Y yo me comencé a sumergir, hermano, en los vicios de este mundo, en el alcohol, en las drogas a temprana edad. A los 14 años yo ya estaba en las bebidas alcohólicas, a los 15 ya estaba en las drogas, a los 16 ya estaba en las pandillas, 17, 18 comenzaba yo a robar, a delinquir, y a vivir una vida desordenada, todo por causa de que no conocía a Jesucristo. Entonces hay mucha gente hoy en día que se refugia en los vicios de este mundo, se refugia en lo más fácil que el mundo le ofrece. Mientras que aquella persona que conoce a Jesús y cuando acontece problemas en su vida, cosas terribles, esa persona se puede refugiar en Dios. Y muchas veces la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, piensa que no hay solución para su problema, para su vida, y se refugia en los vicios del alcohol. Wow, increíble. Es como, o sea, porque muchas veces intentamos cambiar con nuestras fuerzas, intentamos salir adelante con nuestras propias fuerzas, pero nunca podemos. Usted vivía esa vida donde estaba en el alcohol, en las drogas, luego nos contaba también su testimonio que ustedes estaban en unas pandillas. ¿Cómo era eso, pastor? Bueno, yo a los 15 años yo ya estaba viviendo lo que son las pandillas allá en el Perú, al sur de Lima, en el Vía El Salvador. Ajá. Y ahí con las pandillas nosotros robábamos, ¿verdad? Para poder nosotros beber las bebidas alcohólicas, comprar las drogas. Y nos enfrentábamos con otras pandillas donde nos peleábamos con unos cuchillos de este tamaño, hermano. Wow. Y hay gente, ¿verdad? Que piensa, ¿verdad? Que las pandillas son un juego pasajero, pero hay gente que hasta ahora no puede salir de ahí. No puede salir de los vicios del alcohol, de las drogas, de la delincuencia, porque es algo terrible que va envolviendo a la persona, que Satanás usa estos medios para destruir, más que todo los jóvenes, ¿no? Claro. Y jóvenes que están sumergidos en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, en la delincuencia. Y Satanás usa estos medios para destruir la vida de los jóvenes. Nosotros andábamos con las pandillas, peleábamos, robábamos y una cosa muy terrible. Pero la Biblia dice, hermano, que todo lo que nosotros hacemos también lo vamos a pagar. Que la paga del pecado es la muerte. Que hay consecuencia para todo lo que nosotros hacemos en esta vida. Y por estas cosas que yo hacía terrible, sumergido en la delincuencia, alcohol, drogas, a mí me sentenciaron 7 años de prisión en la cárcel San Juan de Lurigancho cuando tenía 18 años. Wow. ¿Y cómo usted ha llegado a Jesús? O sea, ¿cómo usted ha sido? Porque usted ha intentado salir de una de otra manera, pero no ha podido. ¿Cómo usted ha conocido a Jesús? Bueno, cuando yo ya me hice de mi esposa, yo conocí a mi esposa, entonces yo seguía sumergido en esta vida muy terrible porque yo decía, por mi esposa voy a cambiar ahora.
porque yo la amaba mucho a mi esposa, la sigo amando. Y en ese tiempo yo decía, voy a cambiar porque yo la amo, pero no podía cambiar, hermano. No podía cambiar, como tú dices, ¿no? Que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos cambiar, el ser humano. Yo intentaba, pero no podía. Entonces teníamos problemas con mi esposa por causa de esto, que yo todavía estaba envuelto en las cosas del mundo y en el alcohol, las fiestas, el deporte, el fútbol, y todo esto me llevaba a la bebida. Entonces teníamos problemas. Entonces cuando nace mi primer hijo, a la edad de 2 o 3 meses, mi esposa igual un día agarró a mi hijo y se fue y dijo, me voy porque tú no cambias, porque tú dices que vas a cambiar pero no cambias. Yo dije, por mi hijo ahora sí voy a cambiar, porque yo amaba a mi hijo y no quería darle una vida terrible en la cual yo viví, estuve sumergido, y yo dije, yo no quiero esa vida para mi hijo, así que voy a cambiar, pero no podía cambiar, hermanos. La Biblia dice que el único que cambia al hombre es Jesús de Nazaret. Amén. Y como yo no lo conocía, hermanos, yo seguía viviendo en esta vida terrible, seguía viviendo, y mi esposa se estaba cansando y había discusión, había gritos. Entonces yo quería, pero no podía. Pero un día me hablaron a mí de Dios, me hablaron de Cristo, me dijeron que Dios cambia, que Dios cambia al hombre, que Dios ayuda, que Dios transforma, que Jesucristo de Nazaret nos ama así como somos pecadores. Yo hablé con mi esposa y yo le dije, mira, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, dejar el alcohol, dejar la borrachera, dejar esta vida de libertinaje, pero no puedo. Pero me han hablado de Cristo, me han hablado de Jesús, que Jesús sí me puede ayudar, que Jesús nos puede ayudar. Y yo quiero cambiar, pero no puedo. Entonces he tomado la decisión de buscar a Jesús para que me cambie, para que me ayude, para que me transforme. Porque yo no quiero perderte, yo no quiero perder a mi hijo, yo no quiero darle esa vida a mi hijo. Entonces mi esposa agarró y me dijo, bueno, si has tomado la decisión, entonces vamos juntos a la iglesia. Y nos fuimos a la iglesia, hermano. Porque en ese tiempo ya yo tenía problemas, yo tenía muchas dificultades económicas. Mi hijo estaba padeciendo una enfermedad, mi esposa también tenía una enfermedad, barro biliar y principio de cálculo. Y todo se estaba mezclando, se estaba juntando. Entonces yo tuve la necesidad de buscar a Jesucristo para que me ayude. Cuando nosotros nos íbamos a la iglesia, hermanos, cuando nosotros nos íbamos a la iglesia, yo me sentía un pecador, ¿verdad? Yo me sentía un pecador, decía, ¿será que Dios me va a perdonar? Pero voy a ir a buscarlo. Y en el camino yo comenzaba a practicar y practicaba lo que le iba a decir al Señor, cómo hablarle a Dios. Yo practicaba y decía, yo le voy a decir hacia Jesús, Señor Jesús, perdóname, mira que tú sabes todo lo que yo he sido, todo lo que yo he hecho, pero aquí estoy, ayúdame, Y yo estaba practicando, ¿verdad? En ignorancia, ¿verdad? Porque Dios sabe toda nuestra vida, Dios nos conoce y sabe todas las intenciones de nuestro corazón. Cuando yo llego a la iglesia, hermano, yo busqué a la iglesia, en la iglesia pentecostal Dios es Amor, porque ahí me recomendaron que yo vaya y que ahí busque la presencia de Dios, porque ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo fui a buscar la iglesia Dios es Amor, y cuando entraba a la iglesia, hermano, cuando yo entraba, porque Dios sabe la sinceridad del corazón del hombre cuando se está acercando a Dios. Entonces cuando yo entraba, hermanos, y me acercaba al altar de Dios, sentía que mi alma se comenzaba a quebrar. Cuando llegué al altar de Dios, caí de rodillas y lo único que pude decir al Señor, Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Comencé a llorar media hora solo pidiendo perdón, nada más. Y al final le dije, Señor, te entrego mi vida. Me dijeron que tú cambias, aquí estoy para que me cambies. Te entrego mi vida, desde este momento yo te pertenezco, perdóname. Hermanos, desde ese momento, cuando yo me levanté de ese lugar, sentí que era otra persona, sentí que era un nuevo hombre, porque había aceptado en mi corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Desde ahí empezó el cambio, hermano. Qué bendición. Y algo que siempre yo quería preguntar, y tal vez muchos se preguntan, ¿qué es lo que ha pasado con su rostro, pastor? Amén, hermano. Bueno, las cicatrices que yo tengo en mi rostro son causas, son por las quemaduras de 3er grado que yo tuve cuando tenía 5 años de edad. Entonces yo comencé a jugar con fuego allá en mi casa en Villa El Salvador
cuando recién habíamos llegado a vivir, muy humilde, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces mi padre guardaba una galonera de gasolina debajo de la cama y yo lo agarré pensando que era querosene y comencé a rociar en el fuego afuera en la calle y la gasolina, usted sabe que salta, ¿verdad?, prende. Ajá. Y se prendió mi mano, yo solté la galonera y la galonera saltó toda la gasolina y yo me prendí en llamas. Tuve quemaduras de 3er grado, donde casi pierdo la vida a los 5 años de edad. Hoy yo entiendo, hermano, hoy yo entiendo los propósitos de Dios en mi vida. Yo entiendo que todo lo que yo pasé fue porque Dios mismo permitió, pero Dios me guardaba en cada etapa de mi vida, aún alejado de Dios, aún haciendo las cosas terribles, porque yo no conocía al Señor, pero Dios sabía y conocía los propósitos que tenía para mi vida. Y Dios me comenzó a guardar en todas estas cosas terribles. Yo sé que el diablo, la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir. Y que el diablo a toda costa va a impedir que el propósito que tiene en tu vida, en la vida de cualquier persona, de cualquier joven, el diablo va a querer impedir, va a querer sacar a esta persona de la iglesia, incluso va a querer matar a la persona, porque la Biblia dice que él vino para matar, mas Jesús de Nazaret vino para deshacer todas las obras del diablo, y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy comprendo que fue Dios mismo quien me guardó desde pequeño de todas estas cosas terribles, porque Él conocía los planes que había en mi vida. Wow. ¿Y qué consejo daría a aquellos jóvenes que luchan con vicios? Están en las drogas, están en los vicios de los juegos, están en los vicios del alcohol, en el vicio de la pornografía. ¿Qué consejo nos podría dar? Porque usted estaba en vicios y usted solamente ha podido salir con la ayuda de Dios. ¿Qué consejo nos daría? Bueno, hermano, mira, hay muchos jóvenes que están sumergidos en el alcohol, la droga. Yo pienso que es porque están buscando un refugio, están buscando dónde refugiarse tal vez de los problemas que puedan tener diferentes personas de diferente causa, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que estos vicios que ofrece el mundo, el alcohol, las drogas, las fiestas, las cosas terribles, una vida desordenada, son armas mortales de parte de Satanás para destruir la vida del joven, para destruir a la persona que está siendo envuelto por estos vicios del alcohol, la droga y las cosas terribles. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias, va a traer consecuencias, queridos hermanos. Y yo le aconsejo que usted busque refugio en Dios. Si usted tiene un problema, si usted está pasando una dificultad, acércate a Dios, busca a Dios, pida de Dios. Hermanos, hoy usted tiene la oportunidad de pedir ayuda al Todopoderoso. Yo no conocía al Señor en aquellos años de mi vida. Si yo hubiera conocido al Señor, yo estoy seguro, hermano, y esto siempre lo digo, que yo hubiese doblado mis rodillas y hubiese orado por el matrimonio de mis padres. Yo hubiese orado por mi vida, por mis hermanos. Yo estoy seguro que hubiese orado pidiéndole ayuda al Señor. Usted que conoce a Dios, usted que conoce a Cristo, usted que conoce la palabra del Señor, tiene la oportunidad de poder pedir la ayuda del Todopoderoso. Y con toda seguridad, Dios te va a dar el consuelo, Dios te va a extender su mano y Dios te va a ayudar. Amén. Y usted nos cuenta un poco desde su testimonio de que empezó esa lucha, esas batallas, bueno, cuando su mundo se ha destruido, cuando sus padres se han divorciado. ¿Y qué consejo daría a aquellos matrimonios, a aquellos esposos, esposas que están tal vez en un borde de su matrimonio donde se está yendo para abajo y quieren separarse? Porque muy bien, o sea, muchos tal vez lo ven fácil separarse, pero el dolor viene para los hijos. ¿Qué consejo daría para aquellos matrimonios? Bueno, hermano, yo le pido a los hermanos que están atravesando un momento terrible en su matrimonio, ¿verdad? Yo le pido en el nombre de Jesús que pida la ayuda de Dios, que pida el consejo del Señor. Busque al pastor de la iglesia, busque a los consejeros, que usted puede recibir ayuda de parte del Señor por medio de su palabra y por medio de su espíritu. A veces nosotros, hermanos, los seres humanos, pensamos que un problema pequeñito se hace un problema inmenso para nosotros. Pero yo quiero decirle que Dios puede restaurar las heridas que nos deja por causa de los problemas, por causa de las peleas, por causa del engaño, de la traición. Yo quiero decirle que Dios puede restaurar. La Biblia dice que Él es el buen alfarero.
El alfarero que restaura vasos rotos, que restaura jarrones quebrados. Nosotros, hermanos, somos un vaso en las manos del Señor, en el cual Él nos forma, Él nos sana, Él nos cura. Y la Biblia dice, hermanos, que aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. Nosotros que estamos vivos tenemos esperanza de parte del Señor por medio de su palabra. Hay gente que ya no está en esta tierra y ya no hay reparación, pero nosotros tenemos la oportunidad de poder perdonar y de pedir perdón. Tenemos la oportunidad de que Dios todavía nos puede ayudar, porque estamos aquí aún en esta tierra. Y que nosotros, hermanos, tenemos que cuidar lo más preciado que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. La familia que tenemos, Amén. El esposo que tú tienes, la esposa que tú tienes, los hijos que tú tienes. Tienes que cuidarlo porque es lo más sagrado que Dios te ha dado. Lo que tú tienes, Dios te lo dio. Los padres que tú tienes, Dios te lo dio. Los hijos que tú tienes, Dios te dio. El esposo y la esposa, el idóneo, la idónea, fue Cristo mismo quien te lo dio. Cuidemos, queridos hermanos, a la persona amada, a la persona querida, a nuestra familia, que es lo más importante. Amén. Bueno, ha sido un gusto tener esta entrevista con usted. Dios le bendiga Amén, mucho. hermano. Más adelante tendremos más entrevistas. Que Dios les bendiga. Dios bendiga.